Saludamos a esta hora al exministro de Defensa, Guillermo Botero, que nos acompaña aquí en Noticias Caracol en vivo. Exministro, bienvenido. No lo estoy escuchando en este momento, no sé si tenemos en silencio precisamente el micrófono. ¿Podemos revisar, por favor, Sí, exministro? señor. ¿Cómo Teléfono está? en silencio ya ha sido activado. Un cordial y afectuoso saludo, Pablo. Le damos desde aquí a todos sus televidentes y listos aquí a absolver cualquier duda que ustedes al respecto tengan. Claro que sí. Exministro, se repite la historia. Era el 29 de agosto de 2019 cuando usted, cuando era ministro de Defensa, adelantó precisamente esa operación en contra de las disidencias de las FARC. En ese momento, 3 menores de edad fallecieron. Ahora el país justamente reclama por la muerte de estos 7 menores de edad. Insisto, se repite la historia. ¿Qué decir frente a esto, exministro? Pues yo diría que lo más importante en este momento para aclararle a toda la opinión pública es en primer lugar que el crimen es el reclutamiento de menores, no nada diferente a eso. Aquí lo que hay es un actual criminal de los grupos armados organizados, en este caso un grupo armado organizado residual, que reclutó a unos menores y como consecuencia de no renunciar a la fortaleza aérea que ha hecho que se incremente de manera significativa el número de fallecidos de integrantes de la fuerza pública, obliga a que esa superioridad que la tiene el Estado la tenga que utilizar. Verdaderamente los criminales son las personas que han reclutado a los menores conforme al derecho internacional humanitario y conforme al derecho operativo, ellos son los criminales. Entonces eso es lo primero que hay que aclarar. Lo segundo es que este no es un hecho nuevo. En el gobierno del presidente Petro se han presentado 13 bombardeos, de los cuales no conocemos cuáles han sido los resultados, solo se viene a conocer esto. Me extrañaría un poco que los 12 anteriores bombardeos no hubiera ningún menor, máxime cuando trazaron una política equivocada que la planteó él y el anterior ministro de Defensa, cuál era la de no bombardear como consecuencia de que hubiera menores. ¿Eso qué generó? Pues generó, obviamente, que los grupos armados organizados se apetrecharan de menores para evitar los ataques aéreos y de esa manera repeler más fácil a la fuerza pública. Sí. Entonces, eso es lo primero que yo tendría que decir. Exministro. ¿Dónde está el almendrón? ¿Dónde está la esencia del problema? En el reclutamiento de menores, que es totalmente atribuible a unos criminales, y es un delito el reclutamiento de menores. En su momento, cuando usted era ministro de Defensa y se da este bombardeo, la oposición fue muy fuerte, precisamente incluso citaron a una moción de censura. ¿Qué opina de lo que está pasando ahora cuando justifican justamente el bombardeo en el que hay menores de edad? Sí, vámonos a lo primero. Efectivamente, este bombardeo de mi época se hizo siguiendo todos los principios de distinción, proporcionalidad, precaución, en fin, todo lo que indica el derecho internacional humanitario y el derecho operativo. Se hizo con total apego a la Constitución y a la ley. Y la información que se tenía en algún momento era que no había menores. Es decir, cuando la operación se desarrolla, estábamos en el convencimiento de que no había menores. Bien lo dijo el general Nicasio Martínez, comandante del ejército en su época. Si hubiéramos sabido que había menores, seguramente habríamos planeado otro tipo de operación. Lamentablemente, allí había menores y esos menores fallecieron. Pero ¿qué opina usted, ministro, que ahora, digamos, acepten el tema de bombardeos a pesar de que hay menores de edad y en su momento hayan citado a una moción de censura? Es que ellos manejan la política y manejan las narrativas para acomodarla a la situación actual. Ellos casi que están haciendo un copiar-pegar de lo que yo respondí frente al Congreso y frente a los medios de comunicación. Están repasando la lección con mis argumentos. Están repitiendo lo mismo que yo dije. Ellos se acomodan políticamente a las circunstancias. Y esa es la verdad. Y si no, el presidente Petro, en ese momento senador Petro y el senador Roy Barreras y el señor Iván Cepeda, están repitiendo hoy exactamente lo mismo que yo dije en su momento. O sea, por motivos políticos acomodan narrativas que afectan la legitimidad de la fuerza pública, y eso es verdaderamente lo que nos preocupa. La fuerza pública en este caso y en el anterior y en todos los otros casos ha actuado con toda la contundencia y con toda la precaución
y apegado a la Constitución y a la ley. Y no podemos dejar que la fuerza pública no pueda seguir actuando hacia el futuro. ¿Usted por qué decidió renunciar antes de que se hiciera la moción de censura en esa época? Yo renuncié por una circunstancia que hoy en día es conveniente sacarla en público. En ese momento, en Comisión Segunda, estaban en trámite todos los ascensos de los generales. Y la amenaza, si yo no renunciaba, era que me iban a paralizar los ascensos de los generales que en ese momento estaban en curso en las comisiones segunda. Frente a esa alternativa, pues me pareció, de la comisión segunda hacía parte el senador Iván Cepeda, no hay que olvidar eso. Entonces, eso le generaría un problema complejo al presidente Duque y frente a eso yo fui y le expresé mi voluntad de retirarme para que no se fuera a ver afectada en ningún momento los nombramientos de esos nuevos generales que tienen que pasar por el Congreso. Esa fue una de mis motivaciones. Además, mi compromiso con el presidente Duque no iba a ir más allá de año y medio, 2 años, por el desgaste que implica ser ministro de Defensa y por un horario que comenzaba a las 4 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche, que agota a cualquier persona. Claro que sí. Exministro, en su momento, a raíz de esa operación que se dio, insisto, el 29 de agosto de 2019, la Personería Municipal, el Personero Municipal de Puerto Rico en Caquetá, dijo que usted había escondido la información en su momento de que allí había menores de edad. ¿Ustedes sabían que en ese momento había menores? No, nosotros no sabíamos absolutamente nada y nunca escondimos información. Nosotros actuamos, tomamos lo que se llaman las medidas urgentes y le entregamos eso a la Fiscalía con un SPOA que está registrado con los 21 dígitos que exige el SPOA. El SPOA es el sistema penal oral acusatorio, que es un número de referencia que es el que se presenta frente a la Fiscalía. Ese número existe y se hizo terminadas los actos urgentes, que se llaman las diligencias urgentes, inmediatamente se acudió a la Fiscalía a decirle, aquí está lo que sucedió, esta es la información que tenemos, por favor investiguen. Exministro, ¿qué dice el derecho internacional humanitario para los menores de edad que son combatientes? Es decir, ¿es legítima la fuerza cuando el menor de edad precisamente es combatiente en medio de estas operaciones? Sí, es legítima la fuerza y así se han pronunciado tribunales internacionales y tribunales nacionales. Sobre eso no existe la menor duda jurídica. Es una operación totalmente legítima y la que sucedió ahora en el Guaviare es una operación legítima y yo la verdad respaldo el actuar de las fuerzas militares. Aunque le cuento, exministro, que ya están citando a moción de censura desde el Congreso al actual ministro de Defensa. Eso es para tratar de mostrar alguna congruencia con lo que pasó en el pasado. Hay unas personas que quieren posar ahí de congruentes, que fueron personas que me atacaron en el pasado y que hoy pueden estar o no estar en el Congreso. En esas circunstancias, pues les conviene esa posición política. Pero es que lo que uno no puede aceptar es el cambio de narrativas para acomodarlas a unas nuevas circunstancias que son absolutamente idénticas. Solo hay una diferencia que es importante recalcar. Aquí se trazó como política que no iban a bombardear si había menores. Eso llevó a que hubiera un incremento sustantivo. Hay estadísticas que hablan del 248% de incrementos en el reclutamiento y era deber del Estado actuar para prevenir esos reclutamientos y eso fue lo que no hicieron. Hoy en día, vuelvo y le repito, estimado periodista, hoy en día lo que hay que mirar son los 12 bombardeos anteriores cuya información de fallecidos no la conocemos. Esta es la primera vez que sale a la luz pública los resultados de los bombardeos, pero no se ha dicho absolutamente nada sobre los anteriores 12 bombardeos. Y lamentablemente, y vuelvo e insisto, que los criminales son los que los reclutaron, no la fuerza pública. Lamentablemente, podría uno pensar, y seguramente aceptaría, que debe haber menores, porque la instrucción que dieron las fuerzas, seguramente las fuerzas contrarias a la ley es reclutemos, 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 que de esa manera no nos van a poder bombardear y estamos repeliendo el ataque aéreo. El gobierno renunció a su capacidad aérea con esas declaraciones del presidente y del ministro anterior.
Exministro, uno de los congresistas que más fuerte fue en su momento en la moción de censura fue Roy Barreras, ¿no? Él está trinando hoy, usted me permite leerle lo que está trinando en este momento y usted me da su opinión de lo que está diciendo. Tenemos el trino hasta ahora al aire. Las armas del Estado se deben usar con inteligencia y precisión. Los menores de edad son doblemente víctimas por el reclutamiento forzado de los grupos criminales y por la confrontación con el Estado que les cuesta la vida. Toda muerte de un ser humano es una desgracia y la de un menor aún más dolorosa. Con inteligencia y tecnología los dos propósitos son posibles: salvar vidas de los menores y de los jóvenes soldados y derrotar los delincuentes. En esta ocasión no se le mintió al país ni se escondió la verdad, pero eso no alivia el dolor de las familias con esos menores. La guerra es cruel. La fuerza legítima del Estado es indispensable para recuperar el orden. ¿Qué opina usted al respecto? No, yo estoy totalmente de acuerdo con ese trino, con una sola excepción de un párrafo que es el que no corresponde a la realidad. Dice, en esta ocasión no se le mintió al país ni se escondió la verdad, pero eso no alivia el dolor de las familias de esos menores. Nosotros ni le mentimos al país ni escondimos. Había un ESPO, había una fiscalía actuando. Él consiguió, yo no sé de qué manera, un informe de medicina legal que a mí nunca me llegó como ministro, y medicina legal nunca lo publicó en ese momento. No conozco las razones por las cuales eso no salió a la luz pública, sino transcurrido algún tiempo, porque se demoró más el dictamen de medicina legal, por las razones que haya sido. Pero aquí no se le mintió al país ni se le escondió absolutamente nada. Todo fue absolutamente claro por encima de la mesa. Se entregaron a medicina legal los cuerpos de las personas, se inició la investigación por parte de la Fiscalía. O sea, que el párrafo de él es correcto con esa sola excepción. Si usted le quita esa excepción, estoy de acuerdo con el trino del senador Roy Barreras, con quien es muy difícil en general coincidir, pero en este caso coincido quitándole ese párrafo, que es el párrafo, como quieren esconder ahora la misma narrativa que usaron en el pasado para tratar de librarse de lo que ocurrió en este caso y del el sesgo político que produce la muerte de estos menores en combate. Déjeme hacerle una pregunta final, exministro, agradeciéndole mucho este espacio con Noticias Caracol en vivo. De lo ocurrido cuando usted fue ministro de Defensa, del actuar con el gobierno del entonces presidente Iván Duque, de lo que hicieron en medio de estas operaciones, ¿hay algo de lo que usted se arrepienta, exministro? Absolutamente nada. Y yo creo que un flaco favor le hacen al país y a la fuerza pública en este momento desprestigiándola por ese bombardeo que fue un bombardeo legítimo, que fue apegado a la ley, al derecho internacional humanitario y al derecho operativo. Le hacen flaco favor al país desacreditando la fuerza pública, que seguramente se verá cohibida para en el futuro tratar de hacer uso de esa superioridad aérea. Quiero destacar el incremento que ha tenido en este gobierno la muerte de los miembros de la fuerza pública. Es decir, a mayo de este año ya habíamos superado prácticamente las estadísticas del año 2024 y continúan incrementándose mes a mes las estadísticas. Y claro, hay que cambiar la estrategia porque era una estrategia que no estaba dando resultados. Por eso decidieron hacer los bombardeos. Pero yo le recomiendo a usted, estimado Pablo, que como buen periodista que es, soliciten la información que pasó en los otros 12 bombardeos, a ver quién está escondiendo o quién está mintiendo. Claro que sí. Exministro, no lo puedo dejar ir sin preguntarle por la actualidad del país en materia de orden pública. ¿Cómo ve lo que está pasando, por ejemplo, en el departamento del Cauca? No, el Cauca se lo dejaron tomar, recuperarlo va a ser un asunto muy angustioso y difícil. Nosotros combatíamos furiosamente, podríamos decir, ese incremento de los cultivos, especialmente en Argelia y en otras poblaciones. Nunca tuvimos problemas de la magnitud que hoy en día tenemos en Suárez y en Morales. Eso no ocurría. Teníamos problemas graves, claro que sí, en Argelia, y los atacamos. Y allá nos capturaron a un teniente de la fuerza pública que lo quisieron quemar vivo. Esa gente afortunadamente se fue para la cárcel ahí cerquita de Popayán, estuvieron detenidos en la cárcel de San Isidro y uno que otro fue condenado. O sea, nosotros llevamos una lucha tenaz. El departamento del Cauca se está perdiendo. Si no se cambia la política, yo diría que ese es un departamento junto con Nariño que va a tener unas dificultades inmensas. ¿Qué debe hacer en este momento el gobierno
preliminarmente 2 o 3 estrategias que se necesiten urgentes en Colombia para tratar de cambiar un poco el panorama de orden público que tenemos en este momento? En primer lugar, dejar la bobería esa de la paz total. Esa es una bobería ahí que mantiene a todos engatusados y que detrás de unas conversaciones lo que está haciendo es fortalecer la fuerza pública. Eso es lo primero que hay que dejar. Segundo, es volver a las políticas que venían de atrás, de darle a la fuerza pública todos los elementos para que actúe con contundencia. No puede ser que en el primero, o segundo, o tercer consejo de ministros de este gobierno renunciaran a 800.000 millones de pesos del presupuesto de la fuerza pública. Una fuerza pública que está carente de muchísimas cosas. El primer acto en ese gobierno fue renunciar a 800.000 millones de pesos ahí por la arte de birla y birlaca. Entonces hay que volverla a fortalecer económicamente y hay que seguir en el trabajo de inteligencia que la tienen prácticamente desmontada, entre otras, para que este tipo de hechos no vuelva a ocurrir. Pues exministro Botero, le quiero agradecer mucho haberse contactado con nosotros, haber tenido la diligencia esta mañana en Noticias Caracol en Vivo. Gracias por estos minutos. A usted muchísimas gracias por su llamada en este fin de semana. Un cordial y afectuoso saludo.